Efesios capítulo 6. Quiero seguir hablando en esta mañana de lo que veníamos hablando ya el domingo pasado, acerca de, ¿qué estuvimos hablando? Guerra espiritual, ¿sí? Efesios capítulo 6, vamos a leer del verso 10 al 20. Dice la palabra de Dios, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu y en todo momento y en toda ocasión manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios, así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía, como debo hacerlo. Amén. ¿Cuántos decimos amén a la palabra de Dios? Sí. El otro día hablábamos de por qué decimos guerra espiritual y hablábamos de algunas palabras clave. Bueno, algunas palabras en este texto vuelven a repetirse y se suman algunas otras. Por ejemplo, acá tenemos la palabra armadura. ¿Sí? ¿Para qué necesitamos una armadura si no es para salir a una batalla o a una guerra? ¿Sí? Otra vez se repite la palabra lucha. Aparece una palabra que creo que el otro día no la vimos, que es enemigo. ¿Sí? Miralo al de al lado y si vos tenés enemigos. Dice fuerzas poderosas, habla de batalla. Habla de escudo. ¿Para qué necesitamos un escudo? Para defendernos, ¿sí? Flecha, casco, espada. Por supuesto son términos que si fueran hoy modernos hablaríamos de misiles, hablaríamos de la cortina de hierro, hablaríamos, no sé, de tanques, de aviones supersónicos. ¿Se entiende, no? En aquel tiempo esto eran las herramientas, los elementos de guerra para que el tiempo allí, en el año 2000 y algo, que se escribió aquella carta del apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo dice que estaba encarcelado y le escribe esta carta a la iglesia de Éfeso, ¿sí? El otro día hablamos acerca de la guerra espiritual que se genera en nuestro interior. Esa batalla campal que constantemente tenemos en la mente, en las emociones, en los sentimientos, ¿sí? Que nos llevan a tomar decisiones a veces acertadas, otras veces equivocadas, ¿sí? Y es en base a esa batalla y esas decisiones que tomamos, somos el producto de eso, ¿sí? Ahora, hoy quiero avanzar un poquito más y empezamos a mirar hacia afuera, para poder ver de dónde viene la batalla que libramos externa todos los días, ¿sí? ¿Cuántos tienen batallas en sus vidas? ¿Vieron que la vida es como si fuera un campo de batalla, ¿sí? No lo quiero tampoco
agrandar, no le quiero dar demasiada cabida, porque también creo en la palabra que dice, sí, que caerán 10.000 a tu diestra, 10.000 a tu izquierda, pero a ti no te tocarán. ¿Sí? Amén. Entonces, caminamos en el Señor, pero se presentan delante nuestro batallas, ¿sí? En primer lugar, el apóstol Pablo, y por alguna razón lo dice, y se lo dice a la iglesia, dice, sean fuertes. Decirle, tocale el músculo al de al lado, a ver cómo anda. El mío lo tocan y hace muec. Por alguna razón es que las palabras finales de una carta preciosa que el apóstol Pablo escribe, una carta que le da a la iglesia con un montón de herramientas para la iglesia de hoy, es que el apóstol Pablo le dice, sean fuertes. Por alguna razón esas palabras apelan a la fortaleza que nos da el poder de Dios. El otro día dijimos que no podemos luchar las batallas con nuestra humanidad, ¿sí? Y aquí el apóstol Pablo dice, háganse fuertes en el poder de Dios. ¿Cuántos pueden cerrar su puño en este día y decir, quiero ser fuerte en el poder de Dios? Eso significa que necesitamos ser revestidos de una fuerza sobrenatural para poder mantenernos firmes. Porque a veces las embestidas, porque a veces las circunstancias, porque a veces las noticias golpean fuertemente la puerta de nuestra vida de una manera que no esperábamos. De repente un día te levantás y suceden cosas que no esperabas. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso el apóstol Pablo dice, sean fuertes. Si hay algo muy importante para permanecer en Cristo es ser fuertes. Y yo no predico o no trato de no darle ente, pero en esta mañana esto me obliga a hablar del principal enemigo que tenemos, ¿sí? Que no es tu esposo, no es tu esposa, no es tu suegra, tu suegro, no es tu hermano, tu hermana, no es el pastor, ¿sí? Hay un enemigo que desde siempre busca que nosotros caigamos, ¿sí? Y aunque usted en este día lo crea o no lo crea, la verdad de la palabra dice que existe y es real y que es Satanás. Aquí este texto lo nombra, ¿sí? Defendernos contra quién? Contra el diablo, dice, ¿sí? Contra el diablo. Satanás, Lucifer, y vamos a leer Ezequiel capítulo 28, y quiero en esta mañana un poquito a aquellos que son nuevos en el Señor, y dicen, ¿qué es esto de Satanás, el diablo? Quiero que nos desasnemos juntos de alguna manera, que podamos caminar, ¿sí?, en esta palabra y poder hablar acerca de lo que es Satanás, ¿sí? Que aunque nosotros le podemos dar cabida o creer o no, él sigue existiendo. Y dice la palabra de Dios, dijo Jesús, que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y no es que lo hace desde que usted se entregó a Cristo, ya lo viene haciendo aún en el vientre de su madre, ¿sí? Muchos de aquí se han enterado con los años que de alguna manera sus padres los han querido abortar o haber nacido en situaciones de violencia, de tremenda escasez, de pobreza, de separación, de muerte, de pérdida. Y un poco eso ya es que el diablo empieza a hacer cosas en nuestra vida para hacernos creer determinadas cuestiones, ¿sí? ¿Se entiende? Levánteme su mano si me dejo entender.
Ezequiel capítulo 28, espere que lo busco yo. Vamos a leer desde el verso 12. Aquí está hablando directamente de Satanás, de Lucifer. Y dice de esta manera, ya desde el 12b, tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalina rojiza, peridoto verde, pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, onis, jaspe, verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. El diablo, diga conmigo, el diablo dejará de existir. Amén. Fíjese lo curioso y lo interesante que es todo esto, que Satanás es un ser creado por Dios. ¿Usted fue creado por Dios? ¿Cuántos dicen amén? Dice que era como yo, Satanás. Hermoso. Aleluya. Tiene que decir aleluya ahí. Era como usted, súper inteligente. Era líder. ¿Sí? Y dice la Biblia que había sido ordenado y ungido por Dios. ¿Cuántos ungidos por Dios hay acá en este lugar? Dice la palabra de Dios que tenía acceso al Señor de forma constante. Me llamó la atención esto y me voy a tomar un paréntesis porque dice intachable en todo lo que hacía. Hasta que, diga conmigo, hasta que. Porque lo que tenemos que mirar no es lo que la gente hace, sino lo que la gente es. ¿Amén? ¿Conoce usted a alguna persona que es todo prolijo? No me lo diga acá. Todo prolijito. Intachable. Está bueno. ¿Hasta qué? Diga conmigo, ¿hasta qué? Porque todos nosotros tenemos en nosotros un hasta que sea yo. ¿Sí? Pero de golpe, de todo lindo, de todo hermoso y líder y todo lo que usted se puede imaginar, porque inclusive es difícil de imaginar, de golpe se encontró maldad.
dice la palabra violencia, dice la palabra pecado, dice la palabra de Dios que se encontró corrupción, dice la palabra de Dios que se encontró orgullo. Diga conmigo, aleluya. Y dice que su sabiduría fue corrompida por su amor al esplendor. Tremenda esta palabra, tremenda. Cuando el amor, présteme atención, esta frasecita, cuando el amor por el esplendor, cuando el amor por el brillo, cuando el amor por la fama, cuando el amor por el reconocimiento es más grande que nuestra vida rendida a los pies de Cristo, eso corrompe la sabiduría. Se encontró profanación, que es el pecado en servir a Dios. Es decir, servir a Dios con un corazón lleno de maldad, deshonestidad. Isaías 14:12. También dice la palabra acerca de Lucifer: como has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana, has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses muy lejos en el norte, escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo, en cambio serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Satanás, el diablo, es el origen de toda maldad. ¿Sí? Resumiendo todo lo que hemos hablado, Satanás es el origen de toda maldad, ¿sí? En la tierra y en los aires, ¿sí? Y todo lo que peleamos nosotros en nuestro interior tiene origen ahí. ¿Sí? Dice la Biblia que se encontró en Satanás orgullo. ¿Sí? El otro día mi esposa me comentaba de un libro que estaba leyendo, que todos los seres humanos, decía el autor, somos orgullosos. ¿Sí? Algunos somos más, otros menos, algunos lo disfrazan de humildad. Pero en definitiva hay una raíz en nuestro ser interior y tenemos que detectarla. Diga conmigo, detectar. Es necesario mirar hacia adentro. Lo creas o no, lo entendamos o no, esta es la verdad. Dice la palabra de Dios que lleno de orgullo, corrompido, violento, asesino, dice la Biblia, padre de mentiras, que anda buscando a quien matar, como el león rugiente, a quien destruir, ¿sí? Dice la palabra de Dios que está constantemente, es lo que dice la Biblia, lo que acabamos de leer ahí en Efesios, está constantemente planeando, buscando estrategias. ¿Qué son estrategias? Es un plan o un grupo de decisiones que se hacen para llegar a una meta. ¿Sí? ¿Sabes cuál es la meta del diablo en esta vida? ¿Sabes cuál es? Es destruirte. Es destruirnos. Es destruir la iglesia. Quiso destruir al Hijo de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Armó todo un aparato religioso, político, porque sabía que el Mesías iba a llegar. No es que esto surgió de la nada. Ya todo ese aparato religioso y político y toda la situación en la que nació Jesús, el diablo ya la venía preparando.
para condenar a la muerte al Hijo de Dios, pensando que Jesús iba a morir por la condena del diablo. Pero Jesús dijo, no me están quitando la vida, yo la he venido a poner. Y convenció a los religiosos, a los fariseos, a los saduceos, convenció a los sumos sacerdotes, al Sanedrín, que era la cúpula religiosa del momento, para condenar a Jesús a la muerte. Sí, y sin saber ni querer, Pilato, ¿se acuerdan de Pilato? ¿Cuántos se acuerdan que se lavó la mano? Dijo, no entiendo nada, pero que muera, ¿qué va a hacer? Y mientras había brindis y champán y todo en el infierno, sí, porque Jesús había sido crucificado, al tercer día se desbarató toda la fiesta porque Jesús resucitó. Y la fiesta no es más del infierno, la fiesta es del cielo y de los hijos de Dios. Y aunque Él quiso destruir al Hijo de Dios, el Hijo de Dios está sentado a la derecha del Padre y toda autoridad está debajo de sus pies. Y así como te quiere destruir a vos, y cuando caes una y otra vez y echás culpa y decís, no porque me hizo aquel, no porque el pastor me trató mal, no porque aquel no me miró, no porque todo me pasa a mí, hay fiesta en el infierno porque dice, este está frito. Pero quiero decirte que hay un Jesús que murió y resucitó por tu vida, y que si le das cabida, si le das entrada en tu corazón, Él es más fuerte que todo infierno. Aquellos que quieren comprar su vehículo, su casa, ¿qué no hace? Se sienta, saca cuentas. Pero no vamos a llegar, bueno, vamos a vender esto, vamos a vender aquello. ¿A dónde quiere llegar? A la meta. El diablo se sienta con sus demonios ahí y dice, ¿cómo le vamos a hacer caer al pastor Tito? Poner esto, aquello, lo otro. Y aunque el diablo no conoce tu pensamiento, decía que tenés al lado, el diablo no conoce lo que pensás. Porque no es Dios, es un ser creado. Sabe cómo te moves. Y sabe las cosas que te duelen. Y sabe que si alguien te rechaza, te vas a la pieza y te pones a llorar. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a seguir mandando? Gente que te rechace. ¿Se entiende? Y durante toda tu vida has sido violentado, rechazado. Muchos pueden haber sido abandonados, abusados. Han sido traumados y no pueden decir a nada que no. Todos están diciendo que sí, no pueden poner límites. Y el diablo lo sigue envolviendo porque tiene estrategias humanas. En realidad son diabólicas, pero usa a humanos para traer más rechazo, más abandono. Y tu papá violentó a tu mamá toda tu vida. ¿Y con quién te casás? Con un violento. Se repite la historia porque hay cuestiones espirituales que necesitan ser resueltas. Pero no es una cuestión del otro. Es una cuestión de quién es nuestro enemigo. En este día yo quiero que usted se vaya sabiendo que el enemigo no es su esposo. El enemigo no es su esposa, no son sus hijos, no son sus padres. Hay algo que está trabajando en el interior de ellos. Y también de usted. Porque primero tenemos que mirarnos a nosotros mismos.
Confundimos los enemigos. Y nuestro enemigo no es el hombre, sino lo que hay en él. Y no voy a entrar profundo en este terreno porque podría llevarnos toda la mañana y ya se me fue la hora. Principados, dice la Biblia, la Reina Valera. Potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Estaba pensando, como que se van los demonios, así como cambia la sociedad, también deben tener una actualización. Capaz que debe haber reunión en el infierno que diga, vamos a hacer, hoy está el principado fulano y vamos a coachear a ver cómo podemos atrapar. Me acuerdo, en mi época era la caja del diablo en la tele. ¿Cuántos se acuerdan de aquella época? Llegaba el pastor y tenía que apagar la tele. ¿Cómo está mirando la caja del diablo? Hoy la caja del diablo ya le quedó al diablo. Me pregunto qué tenía el diablo mirar el gran Chaparral a las 11 de la mañana. El gordito pelado ese, ¿se acuerdan? Creo que era ese. El otro era Bonanza. MacGyver. Los chicos de ahora no. Un tremendo. La familia Ingalls. Ese sí que no tenían maldad. El Chavo del 8. Hoy está todo acá. No vamos a entrar en eso. Lo que digo de este siglo. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué son las regiones celestes? Porque la Biblia, viste, habla con un lenguaje. Es un reino o una dimensión espiritual invisible que está mucho más allá del mundo que vemos, del mundo físico. Y yo siempre digo que aunque usted no lo vea, hay ángeles aquí. A lo mejor está sentado al lado suyo. ¿Entiende? Cuando oramos y usted empieza a sentir, algunos entraron acá y dijeron, en la iglesia, cruzaron la puerta y ya está. Hay una atmósfera, hay una densa nube porque el Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jacob ahí cuando estuvo, digo, ¿qué es este lugar? Y le puso casa de Dios. ¿Cuántos pueden decir Berseba es casa de Dios? Principados, potestades, gobernadores de la tiniebla, huestes espirituales de la maldad. No voy a entrar en este tema, pero son niveles de autoridad. Es como un ejército, ¿sí? Así como tenemos querubines, serafines. Ahora, lo más loco, perdón que use esta expresión, lo más tremendo, lo más glorioso para nosotros es que Dios, a través del nombre de Jesús, le ha dado autoridad a la iglesia sobre todo este ejército. ¿Cuántos dicen amén? Y lo dice su palabra, porque dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo en esta tierra, ¿sí? Y le piden al Señor alguna cosa, esto será hecho. Y si se juntan y si le prohíben al enemigo entrar, no entrará.
Y si ponen las manos sobre los endemoniados, estos serán liberados. Pero no porque nosotros seamos el portador de la unción, sino porque es al nombre de Jesús que el infierno tiembla. Por supuesto, hay otras cuestiones en las cuales han sido derramados dones, llamados. Hay gente que se para delante de un endemoniado y se manifiesta. Es en el que tener a la Dios ha depositado autoridad sobre tu vida. Y cuando el enemigo se levanta para destruir, vos te plantás, supongamos, y decís, acá no vas a destruir nada. No sé si a quién le va a hablar al aire, pero declará que le estás hablando al enemigo y va a decir, acá no vas a destruir nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y si el enemigo te ha venido a robar, acá no vas a robar nada. ¿Sí? Y si te ha robado, acá me vas a devolver todo lo que te robaste, porque eso lo dice la palabra de Dios. Y si hasta aquí has vivido una vida de tristeza, de amargura, de rechazo, de abandono, de dolor, de abuso, etcétera, 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 hoy te levantás plantándote y diciendo, a mí no me vas a tocar más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, usen las armas espirituales. ¿Cuáles son? Verdad, diga conmigo verdad. Siempre con la verdad. Diga conmigo siempre con la verdad. Me cueste lo que me cueste, siempre con la verdad. Ese es un arma que el enemigo no puede enfrentar. Porque Satanás se mueve en lo oculto. No le vamos a decir a papi porque a veces se enoja. Diga conmigo verdad. No le digas a mami que te di plata. No le vas allá. Diga conmigo verdad. Porque su hijo va a creer que usted le miente siempre. ¿Se entiende? Fíjese en lo pequeño. Y Satanás empieza a moverse ahí, en lo oculto, en la mentira. ¿Cuántos han dicho una mentirita piadosa alguna vez? No me levante la mano, pero... Una vez llegué a mi casa y un olor a mandarina. Y me dice mi mamá, ya anduviste comiendo mandarinas. No solo que comía, sino que andaba en la... Perdón, el Señor me perdonó por eso. Esa es la vieja vida. No, mami, ¿cómo voy a andar comiendo mandarina? A los 2 días una intoxicación con mandarina verde. Decirle que tenés al lado a papá no se le miente. Ya te conoce de antemano. ¿Viste cuando te dice, papi, querido, lindo, mi amor, cuánto querés? Le decimos. Había un pastor que terminó la reunión y estaban todos los hermanos saludando y viene el hijo, le quiere dar la mano para saludarlo y dice, no tengo, le dice. Verdad, diga conmigo verdad. Justicia. Justicia, trate de pararse en el lugar de la imparcialidad. Y si usted considera que algo es justo, de ese lado se tiene que parar. No se puede parar del lado de la violencia, de la corrupción, del robo, de la muerte. No podemos pararnos en ese lugar. Nos paramos en el lugar de la justicia. Paz. ¿Cuántos dicen paz?
esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Vieron esa persona que dice, tiene una paz? Le puede pasar el tren por encima, tampoco para tanto, pero... Preparados, diga conmigo preparados. Otra vez vemos la palabra fe, salvación, ¿sí? Diga conmigo, los salvos no pueden ser tocados. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si usted le cree a Jesús, su casa, ¿sí?, será un lugar de bendición. La espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra. Amén. Pero úsela bien. Úsela con paz. Porque a veces le queremos decir algo al cónyuge y usamos la palabra. Pero decimos, la palabra dice, ¿viste lo que dijo el pastor? Oraciones. Dice, me encanta esto porque dice, oración en el Espíritu. 7 de la mañana, Padre, te doy gracias por este día. Señor, te entrego mi vida, mi familia, mis hijos, Padre, en este día, amén. ¿Está mal orar? No, está bien. Pero vaya entrando en el terreno de que algún día, Señor, te pido por mi vida, por mi familia, por mis hijos, por mi economía. Padre, te pido por el hermano Juan. ¿Por qué estoy orando por el hermano Juan? Que te está guiando el Espíritu Santo. Señor, te pido por el pastor Tito. Seguramente tiene un día difícil. ¿Qué estoy orando por el pastor Tito? Y seguramente el pastor Tito tiene un día de esos. Te está guiando, orando en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Cuando te preguntas por qué estoy orando por esto, debe ser porque Dios te está llevando a orar por eso. Alerta, persistencia en la oración, unos por los otros. El amor, unos con otros. Deja de pelearte con los hermanos, deja mirarlo como tus enemigos, amalos, hace actos de amor, porque eso echa fuera al enemigo. Cuando el enemigo trabaja enviándonos pensamientos, esto que lo otro, vengo, lo abrazo, lo amo, le preparo una comida, lo invito a cenar. Y sabe que el enemigo no tiene más nada que hacer. Desafío, despertar, reflexionar, meditar, repensar qué vida estoy llevando, sobre quién estoy echando mis culpas. No, porque la culpa es de a quién estoy mirando como enemigo. Debo luchar con armas espirituales porque el único enemigo que tengo es espiritual y se llama Satanás. Y rendir mi vida a los pies de Cristo. ¿Cuántos queremos rendir nuestra vida a los pies de Cristo? Jesús quiso pasar por Samaria, que era un lugar donde eran enemigos humanos. Los samaritanos no lo dejaron pasar y 2 de sus discípulos dijeron, ¿no querés que le mandemos fuego del cielo? Y que los mate, los consuma, los reviente, los rompa todo. Y si es posible, no solamente ellos, sino todos. ¿Y saben qué le dijo Jesús? Ustedes no saben de qué espíritu son. Los que no pueden trabajar en equipo, los que ven todo mal en los demás y nunca se miran a sí mismos, los que de todo se victimizan y echan culpas a los demás por sus desgracias, a los que le duele no ser reconocido y hacen enemigo a quien no los reconoce, a los que solo buscan el esplendor, el lugar, la fama, el brillo y la palmada en la espalda. Necesitamos, en primer lugar, para que el infierno se vaya, es rendir nuestra vida a los pies de Cristo.
¿Podemos decir amén? Y eso es el primer paso para empezar a luchar la batalla espiritual. Gloria a Dios. Cierre sus ojos un momento. El nombre de Jesús, póngase de pie. No somos nosotros, no es la iglesia. Es el nombre de Jesús. Es el poder que habita en la iglesia. Es el poder que habita en usted. Que usted puede orar por un enfermo y este se va a sanar. Que usted puede orar por alguien que está pasando por una situación de tinieblas. Este va a huir. Pero no pelee más con las armas naturales y busque enemigos. Diga, esto se va a ir en el nombre de Jesús. Cuando dicen amén.